Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hemos estado hablando de este tema, meditando acerca de lo que es el conocer al Señor en espíritu, el conocer aún la identidad, el nombre. Cuando hablamos del nombre del Señor, hablamos más que una frase, hablamos más que de 5 letras, hablamos más que de una porción de letras que hemos aprendido en nuestra mente. Hablamos de que el conocer el nombre del Señor, el conocer al Señor, va más allá que eso. Nos identifica completamente con Él. Conocer su nombre es conocerlo a Él, es tener una relación con Él, es tener una intimidad con Él, es tener una cercanía con Él. Por eso dice aquí la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. En otras palabras, podemos llamar a Jesús Señor, el mundo entero lo llama Señor. Sí, Jesús, sí, el Señor Jesús. La religión le llama Señor, el mundo entero le llama Señor, pero no lo conocen por el Espíritu. Conocen una religión, conocen una tradición, conocen una cultura, pero no conocen a ese Cristo vivo por el Espíritu. Quiero decirle, yo crecí en un hogar religioso, en un hogar donde se me enseñó y se me inculcó la religión desde muy pequeño, desde muy niño. Creciendo en ese hogar creía que conocía de Dios, creía que conocía a Dios, pero una cosa me di cuenta, que mi vida estaba vacía. Y a la corta edad de mi adolescencia me di cuenta que había un grande vacío, buscando llenarlo con las diferentes cosas que hay en este mundo. Me di cuenta que todo aquello no me satisfacía, no me llenaba. Había un vacío ahí adentro y yo no sabía qué era lo que necesitaba, hasta que un día que entré a un lugar como estos, no entré con el fin de escuchar la palabra de Dios, de recibir algo especial de Dios. Prácticamente entré por curiosidad, entré para mirar qué hacían ahí, entré para mirar qué sucedía en aquel lugar. Pero cuando entré, algo llamó mi atención, algo miré en ese lugar y volví a regresar una segunda vez. La segunda vez como que me comenzó a atraer los cantos, se escuchaban bonitos, se sentía un ambiente diferente. La tercera vez que fui a aquel lugar, recuerdo como si fuera hoy aquel día, que en aquel día que yo llegué a aquel lugar, aquella tercera vez, recuerdo que no me acuerdo de qué se habló, de qué se predicó, no me acuerdo quién cantó ni de qué se cantó. Solamente recuerdo que en el tiempo de la oración, yo recuerdo que a mí me habían dicho que cuando alguien pasaba al altar y oraban por él, se sentía algo muy hermoso, muy maravilloso allá adentro. Y yo dije, bueno, voy a ver si esto en verdad es cierto. Voy a pasar al frente a ver si es cierto que se siente algo muy bonito, para que alguien ore por mí. Y recuerdo que esa noche yo, después de la predicación, pasé al frente, como se acostumbraba en aquella iglesia, que el pueblo pasaba al frente. Pues yo también pasé entre el pueblo. Los ministros, los predicadores oraban por el pueblo. Y cuando yo pasé, yo estaba esperando que alguien se acercara a orar por mí, esperando que alguien se acercara a orar por mí. Nadie se acercaba a orar por mí. La verdad es de que me cansé de estar esperando de que alguien se acercara a orar por mí, y nadie se acercó a orar por mí, ningún ministro, ningún predicador, nadie. Entonces yo dije, bueno, pues si nadie ora por mí, voy a pedirte yo con mis palabras, Señor. Y comencé a hablar con el Señor y comenzó a decirle, Señor, si tú eres real, si esto es real, yo quiero conocerte, yo quiero, Señor, experimentarte. Comencé a hablar con Él, no sé qué pasó, no sé a qué momento pasó. Lo que sí recuerdo es que cuando menos acordé, me había perdido en una oración hablando con el Señor, y comencé a sentir algo que invadía mi vida. Comencé a sentir un deseo de llorar, de llorar, de llorar, de llorar, sin detenerme, sin poder pararme. Solamente había un deseo de llorar y de llorar y de llorar y de llorar y de llorar.
Yo sentía aquello, yo decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me está pasando? No entiendo lo que me está pasando, no sé lo que está sucediendo, pero aunque no comprendía lo que estaba sucediendo, algo allá adentro me hacía sentir lleno, satisfecho, fortalecido, bendecido. Yo no sabía qué era la presencia de Dios, yo no había escuchado de la presencia de Dios, yo no sabía que cuando la presencia de Dios tocaba a una persona, uno sentía una sensación de querer llorar, una sensación muy hermosa allá adentro que no puede explicar uno. Pero yo estaba bajo aquella sensación hermosa, llorando y llorando. Yo no sé cuánto tiempo pasó, 1 hora, 2 horas, y de repente lo siguiente que sucedió fue que yo comencé a querer hablar una vez más con Dios, y algo raro sucedió en mi vida, que cuando trataba de hablar sentía que mi lengua se hacía como un nudo y no salían ya palabras al lenguaje humano entendible, sino que comenzaban a salir unas palabras como un trabalenguas que yo no entendía. Y yo me asusté un poquito y dije, ¿qué está pasando? Ya no puedo hablar ni siquiera mi lenguaje. Y entre más trataba de hablar, más salían aquellas lenguas raras. Yo no había escuchado que se hablaba en lenguas. A mí nadie me enseñó a hablar en lenguas. Venga para enseñarle a hablar en lenguas. Eso no es como el Espíritu verdaderamente trabaja, obra en una vida. Esa experiencia, yo no sabía lo que eran las lenguas, lo que era el Espíritu. Yo no sabía nada de aquello. Esa noche salí de aquel lugar tocado por el poder de Dios. Nadie oró por mí, nadie se acercó a orar por mí. Solamente fue una experiencia maravillosa con el Cristo de la gloria. Hablé en lenguas sin saber lo que eran lenguas, sin haber escuchado que había lenguas humanas y angelicales. No había escuchado tal cosa, pero eso lo experimenté. Cuando terminé de orar, yo deseaba que alguien se acercara a mí para que me explicara qué era aquello que yo había experimentado. Había sentido algo maravilloso, algo lindo, pero yo no sabía qué era aquello. Y yo deseaba que algún ministro, que alguien me explicara qué me había sucedido. Nadie se acercó a mí. Me fui para mi casa ese día, pero ese día sentí como que el cielo brillaba más azul que nunca, como que las estrellas resplandecían, como que los árboles alababan a Dios. Algo había sucedido en mi vida. No sabía cómo explicarlo, no sabía cómo expresarlo, pero algo había cambiado mi vida, algo había tocado mi vida, y era el poder del Espíritu de Dios. Al día siguiente me fui a trabajar. Y en el trabajo todo el día estuve solamente pensando y pensando, ¿qué me sucedió? ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó? No sabía qué era, pero me gustó, porque me había llenado, me había satisfacido, había abierto mis ojos como a descubrir un nuevo mundo que jamás había mirado, un nuevo mundo de pureza, un nuevo mundo diferente al que yo conocía anteriormente. Ahora parece que la vida era hermosa, ahora parece que la vida tenía un sentido por qué vivir, ahora parece que todo era real, ya no era fantasía, ya no era apariencia, era algo maravilloso. Y cuando yo estaba trabajando, lo único que pasaba por mi mente: tengo que regresar a ese lugar en este día para ver si hay más de esto. El día siguiente regresé a aquel lugar y yo no estaba interesado en las alabanzas, no estaba interesado en la predicación. Yo estaba interesado en que llegara el tiempo de la oración para pasar al altar, levantar mis manos y pedirle a Dios que si había más de eso que me había dado, porque eso había saciado mi hambre, había llenado mi corazón. Ese día siguiente fui y llegó el momento de la predicación, pasó la predicación, llegó el momento de la oración, pasé al mismo lugarcito, al mismo rinconcito, y yo dije, tengo que decir las mismas palabras que dije ayer, porque a ver si pasa lo mismo. Y bueno, el Señor conoce la ignorancia de uno, no son las palabras que uno dice, sino el corazón con lo que las dice. Y le dije las mismas palabras y comencé a sentir algo, no igual, sino más especial, más precioso, más maravilloso. Desde ese día algo sucedió en mi vida, algo sucedió en mi corazón, alguien cambió mi vida, y ese alguien fue Cristo Jesús, el Señor, el Cristo de la gloria, que cambia las vidas, que cambia los corazones, que transforma la vida del hombre. ¿Sí me comprende? Desde ese día pasé más de 1 año sin faltar ni un solo día a la iglesia. En la iglesia había servicio todos los días, como aquí los hay, porque tenía hambre de llenarme de esa bendición, de esa experiencia especial, de esa manifestación gloriosa. Yo no conocía a Cristo por la letra, yo primero lo conocí por el Espíritu.
El Señor cambió mi vida primeramente por una experiencia, y por eso le digo, cuando llega a conocer a Cristo por el Espíritu, eso cambia su vida, eso transforma su vida, eso le permite ver las cosas diferentes, eso lo transforma de una manera especial. Como fui caminando con el Señor, me fui dando cuenta de que el Señor me hablaba, me ministraba por su Espíritu, y me hablaba aún lo que dice la palabra de Dios sin yo conocer la palabra de Dios. Primero me hablaba Él, después venía yo, leía la Biblia, y lo que Él me había hablado lo miraba confirmado en la Biblia, escrito en la Biblia. En otras palabras, primero de que aprendiera en la Biblia, Él es el que tiene que enseñarle a uno. Él es el maestro, porque Él es el que revela la Biblia, Él es el que revela la palabra, Él es el que abre los sellos de esta letra, de esta Biblia. Dice la palabra que el Señor nos ha hecho ministros del Espíritu, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, la religión mata, la ley mata, la costumbre mata, pero el Espíritu es el que da vida, es el que llena, es el que satisface, es el que conforta, es el que fortalece, es el que hace la obra allá adentro. ¿Sí me comprende? Le hablo de este tema primeramente habiéndolo experimentado, habiéndolo vivido, y ahora con el privilegio de exponérselo conforme a lo que dice la palabra. Una vez más, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Es por el Espíritu que nos identificamos con el Señor. Es por el Espíritu que llamamos a Jesús Señor. Es por el Espíritu que entendemos el señorío, el poderío, la autoridad de Jesús. Nadie puede tener ese conocimiento directamente de quién es Jesús, sino hasta que tiene un encuentro en espíritu con ese Jesús. ¿Sí estamos comprendiendo? Por eso cuando el Señor preguntaba a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos decían una cosa, otros otra. Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Y Pedro se levanta bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando se levanta dice que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando el Señor lo escuchó decir aquello, le dijo, Pedro, bienaventurado eres, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue el Espíritu de Dios el que le reveló quién era Jesús. Nadie puede conocer a Jesús, nadie puede conocer al Señor, sino por el Espíritu. Es la manera como lo conoces en esencia, porque ya miramos que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Avancemos en el tema. Vamos a la palabra, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Y leamos lo que dice la Escritura en el versículo 35 al 37, y vamos a ir recorriendo la Escritura. Amén, mis hermanos. Dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? ¡Qué tremendo! La sabiduría del Señor y la manera como les enseñaba. Aquí hay algo muy hermoso que quiero que entendamos. El Señor les pregunta y les dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Si el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, David por el Espíritu Santo dijo, Señor, el Señor dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y dice la palabra, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? David por el Espíritu le llamó al Cristo Señor.
Si comprendemos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. David por el Espíritu comprendió quién era Jesús. No lo conoció físicamente porque todavía no nacía, hablando de su manifestación cuando vino a esta tierra. Pero David entendía proféticamente la manifestación de aquel hijo, de aquel descendiente que nacería conforme a la carne, conforme al linaje de David. Entonces David le decía, mi Señor. David por el Espíritu entendía que aquel que saldría de su linaje sería su Señor. Pero ¿cómo? ¿Que no es el hijo de David? Y si es el hijo de David, ¿cómo va a ser Señor de David? Si es hijo, entonces es más grande David que él. Pero David por el Espíritu dice, no, él no es mi hijo, él es mi Señor. Aunque conforme a la carne, aunque conforme a lo humano, él es mi hijo, pero yo lo identifico por el Espíritu, y por el Espíritu entiendo que él es mi Señor. Él es más grande que yo, él es antes que yo fuese, él es el Señor de señores, él es el Rey de reyes. Pero no lo puedes identificar, no lo puedes conocer, sino por el Espíritu. David dijo por el Espíritu Santo. David lo identificó por el Espíritu Santo. Aquel descendiente de él podría haber dicho, este es mi hijo, pero no le dice mi hijo, sino le dice mi Señor. David le llama Señor. ¿Por qué razón? Porque Cristo en cuanto a la carne era del linaje de David. En cuanto a la carne traía la descendencia de David. Podríamos decir era el hijo de David. Por eso le llamaban hijo de David. Pero en cuanto al Espíritu, Jesús no era hijo de David. Jesús era el Señor de David, el Dios de David, el Rey de David. Jesús era aquel que estaba encima de David. Si me comprende, era el Señor de David. Entonces es importante que nosotros entendamos, aprendamos y conozcamos a Jesús. Lo conozcamos como David. David lo conoció por el Espíritu y le llamó mi Señor. En vez de decir, dijo el Señor a mi hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No le dijo el Señor a mi hijo, porque podía haberlo dicho, era su hijo conforme a la carne, era su hijo conforme a la promesa, a la descendencia, de ese linaje venía. Pero David por el Espíritu, por la carne pudiera haber dicho, viene de mi descendencia, es mi hijo por la carne. Pero David no lo identificó por la carne, David lo identificó por el Espíritu. Y cuando trata de mencionarlo, le dice mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Qué maravilloso cuando tú comienzas a identificar a Jesús por el Espíritu, le comienzas a llamar Señor. Comienzas a darte cuenta que tiene poder, que tiene autoridad, que no es cualquier personaje, que no es un hombre humano, que Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es Cristo Jesús el Señor. En el Nuevo Testamento, cuando miramos pasajes que se refieren al Antiguo Testamento, la palabra que usted encuentra es Señor, refiriéndose a Dios. Si comprendemos, en este pasaje dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el Nuevo Testamento ya no miramos los títulos, ya no miramos los nombres como Jehová o como Yahvé o los diferentes nombres que se utilizaban allá, sino que se le da el nombre directamente de Señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando del señorío, de la autoridad, del poder. No hay muchos señores para nosotros, aunque para el mundo los hay. No hay muchos dioses para nosotros, aunque para el mundo los hay. Para nosotros hay un solo Dios, un solo Señor Jesucristo. Solamente hay uno, no son muchos, uno solo que se manifestó y que vino a esta tierra para morir por nosotros. Vamos a adelantarnos un poquito en el tema. ¿Qué estoy queriendo llevarle a comprender en el tema? A identificar, a conocer a Jesús por el Espíritu. A conocerlo por el Espíritu. David lo conoció por el Espíritu y por el Espíritu lo llamó Señor, mi Señor. Amén. Vamos a Lucas capítulo 23. Lo que le da autoridad, respaldo, poder
no es conocer una frase literal de un hombre, sino conocer al Señor por el Espíritu. Es decir, tener una relación, una intimidad, un conocimiento de quién es aquel al que está invocando, de quién es aquel en el que está confiando, de quién es aquel del que está dependiendo. Tiene que conocerlo por el Espíritu, porque cuando lo conoce por el Espíritu puede enfrentarse a una enfermedad y la enfermedad no lo amenaza. Usted mira la enfermedad pequeña porque conoce a Jesús por el Espíritu y sabe quién es Él y el poder que hay en Él. Cuando uno solo lo conoce por la letra, por la carne, le llegan las dudas. ¿Y será que me va a ayudar? ¿Y será que me va a sacar adelante? ¿Y será que va a suceder algo si oro? ¿Y será que va a suceder algo si invoco el nombre del Señor? Comienza la duda, comienza todo aquello. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento muchas veces es un puro conocimiento intelectual de Dios y no un conocimiento espiritual. Y tenemos que llegar a tener un conocimiento espiritual del Señor. Hermano, ¿cómo puedo llegar a tener un conocimiento espiritual? Teniendo una relación con Él, una intimidad con Él, teniendo acceso a Él. Él es espíritu, no lo vemos, no lo miramos, pero es espíritu y te puedes conectar con Él en espíritu y conocerlo en esencia espiritual. Amén. Vamos a la palabra. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Escuchemos lo que dice la Escritura. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, este ladrón, este hombre que estaba ahí, dice que uno le injuriaba. Había 3 hombres en ese lugar, en lo que es aquel monte. Un hombre era aquel malhechor, aquel hombre que estaba injuriándole, diciéndole: si eres hijo de Dios, bájate y sálvanos. Había otro que estaba diciéndole: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se dice que había un hombre justo, ese era Cristo. Había un hombre necio, el cual era aquel que lo injuriaba, aquel que le decía: si eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Y había un hombre sabio, el cual, aunque estaba en el lecho de muerte, aunque estaba desahuciado a morir y a ser clavado en aquella cruz, pero estaba poniendo su confianza y su esperanza en Jesús. Quiero decirle, cuando nosotros solamente conocemos a Jesús intelectualmente, solamente le conocemos por la letra, muchas veces cuando llega la prueba, cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, en vez de poner nuestra confianza en Él, comenzamos a reprocharle, comenzamos a decirle: Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué me pasa esto otro? Señor, ¿por qué no me ayudas cuando te pido? ¿Por qué no contestaste mi oración? Comenzamos a ponernos como al tú por tú con el Señor. ¿Sí me comprende? Ese es señal que no hay una relación con Él. Ese es señal que no hay un conocimiento en lo espiritual. Ese es señal que tenemos religión o una forma de religión, pero no una relación con el Señor. Porque cuando tú solamente tienes esa religión y ese conocimiento intelectual que dices: oh, Jesús, sí, el que murió en la cruz, sí, el que murió en la cruz, el que fue clavado, sí, Él. Ok, tienes el conocimiento, pero si no hay una relación con el Señor para que lo conozcas en espíritu, cuando venga la prueba, la lucha, la dificultad, la mayoría de la gente que no tiene una relación se turba, se confunde, le reclama al Señor, le reprocha al Señor: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué lo otro? Le pide explicaciones. ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué estás permitiendo lo otro? Pero cuando conocemos a Jesús, lo identificamos por el Espíritu y sabemos quién es, comenzamos a decir como dijo el siervo Job: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha esta
esta mi carne, mis ojos han de ver a Dios. Y yo sé que mi Redentor vive y Él se va a levantar de entre el polvo. Y yo sé a quién he creído, dijo el apóstol Pablo. Y yo sé que Él es poderoso. Y yo sé que el que comenzó la buena obra en mi vida es fiel y justo para perfeccionarla hasta el día de su venida. Cuando tienes un conocimiento de Él por el Espíritu, te da confianza, te da seguridad. La mente te dice: te vas a hundir en el problema, te vas a morir en la enfermedad, pero algo más adentro de ti, lo cual es el Espíritu Santo de Dios, te dice: no temas y no desmayes, porque yo estoy contigo para socorrerte, para sustentarte, para fortalecerte, y yo estoy contigo para sacarte adelante. No desmayes, porque no vas a morir, no vas a perecer. Pasarás por el fuego, pero no te quemarás. Pasarás por las aguas, pero no te anegarás. Pasarás por los ríos, pero no te ahogarás, porque yo estaré contigo y te sustentaré y te fortaleceré. Cuando sientes por el Espíritu que Él te dice eso, tú cobras ánimo y tienes fuerzas como de búfalo. Ahí está el problema, y vas sobre de Él, pasas sobre de Él con fuerzas como de búfalo, porque ya no eres tú, es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y ya no es tu fuerza, es el poder del Señor el que te lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Dijo Pablo: ¿quién me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Bendito sea el Señor. ¿Sí comprendemos? Entonces, hablar del Espíritu es de la vida espiritual. La vida espiritual se sostiene por el Espíritu y no por la carne. Si hablamos de la fe se sostiene por el Espíritu. Cuando yo creo con mi mente solamente y no tengo una relación con Cristo, mi mente se turba en el problema. Y lo que entendía y lo que creía, ahora lo cuestiona mi misma mente. Ahora me pregunta a mi misma mente: ¿será que es cierto? ¿Será que es verdad? ¿Será que va a suceder? ¿Será que aquí? ¿Será que allá? Y la mente te pide preguntas, te hace preguntas, te pide respuestas. La mente te cuestiona, la mente se turba y la mente está limitada. A Dios no lo podemos seguir por medio de la mente, del pensamiento, del intelecto, del entendimiento. No, todo el hombre que busca seguir a Dios por el intelecto se queda perdido a medio camino. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos son más altos que tus caminos. Lo único que puede caminar con Dios es la fe. Por fe vivirá el justo. La fe te sostiene caminando al nivel de Dios, confiando en lo que Dios ha dicho, confiando en las promesas de Dios, sin importar lo que tu intelecto dice. Tu mente se quedará atrás, pero tu fe seguirá adelante. Cuando tu entendimiento se quede estancado en el problema, frustrado, confundido, ¿qué hago? ¿Para dónde camino? Tu fe seguirá caminando, presionando, avanzando y venciendo hasta sacarte al otro lado del problema. La fe no la detiene el diablo, ni el problema, ni la dificultad. Por eso dice la palabra: el justo por su fe vivirá. Aleluya. La fe te mantiene caminando. La fe te mantiene caminando. Entonces, cuando nosotros cuestionamos a Dios, nos convertimos en necios como este hombre. Si eres hijo de Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me sacas adelante? Si eres hijo de Dios, reclamos, reproches, lo cuestionas. Y Dios dice: no me cuestiones a mí, confía en mí y déjame a mí encargarme del resto. Porque si me cuestionas, más te vas a confundir y más se va a aprovechar el diablo de tu debilidad. No me cuestiones, dame tu confianza, hijo mío. Señor, pero ¿cómo? Estoy temblando de miedo, estoy con preocupaciones, estoy con dificultades. ¿Cómo le puedes hacer? Solamente hay una manera. Tienes que estar conectado con el Espíritu Santo de Dios, porque en tu debilidad Él te infundirá aliento. En tu debilidad te dará nuevas fuerzas para caminar. En tu confusión Él enviará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, tu entendimiento no comprende, no asimila, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón libre y tus pensamientos en Cristo Jesús. Podrás caminar, podrás avanzar, podrás vencer sin tener que entender lo que está haciendo Dios. ¿Sí me comprende?
No tenemos que entender todo lo que Dios está haciendo. Dios te lo va a mostrar cuando ya lo haya hecho y te va a decir esto y esto y esto es lo que estaba haciendo. Pero si logras confiar en mí, vas a mirar mi gloria. Pero si no confías en mí, te vas a quedar hundido como este ladrón con reproches si eres hijo de Dios. El otro solamente le dijo, ni aún temes a Dios estando en la muerte. Y le dijo, este es un justo, pero nosotros pecadores. Este no merece morir, no merece estar aquí sufriendo, pero nosotros sí. Y le dijo, el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Puso su confianza en él. ¿Usted cree? Estaba ahí el Señor clavado, el Señor ahí humanamente sin ninguna esperanza. Ahí estaba moribundo para morir. Y poner su confianza en un moribundo, poner su confianza en alguien que humanamente está derrotado, porque humanamente se miraba como que el Señor está muriendo derrotado, está en esa cruz clavado. El otro le decía, pues ayúdate a ti, ayúdanos a nosotros, ¿verdad? Los soldados le decían, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. A ver, ayúdate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Si es que eres hijo de Dios. Qué bueno que no se bajó. Porque si se haya bajado, tú y yo estaríamos perdidos y no estaríamos aquí en este día. Pero gracias a Él que se quedó llevando tus pecados, mis pecados, tus enfermedades y mis enfermedades. Gloria sea al nombre del Señor por haberse mantenido en aquella cruz, haber soportado y haber redimido tu pecado y mi pecado por medio de su muerte y de su sacrificio. Aleluya. Si comprendemos, mis hermanos, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Como el hombre necio o como el hombre sabio? Mirarás que Cristo fue clavado, que Cristo murió, pero no se quedó en la tumba. La Biblia dice que al tercer día resucitó. Y la Biblia dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios nos levantará a nosotros. Dios se glorificará en nuestras vidas. No solamente el día que Él venga por su iglesia, sino que te levantará del problema, te levantará de la enfermedad, te levantará de la dificultad. No hay área donde estés caído que el poder de Dios no te pueda levantar. Si el poder de Dios está sobre ti, te levantará de la miseria más baja, de la pobreza más grande, de la necesidad más grave, de la enfermedad más peligrosa. El Señor te levantará. Vamos a la palabra. Colosenses capítulo 2 versículo 9. Dice, porque en Él, ¿quién es Él? Cristo. En Él habita corporalmente, en su cuerpo, en aquella humanidad, en aquella naturaleza humana. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultándoos con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe por el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El versículo 9 decía, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, en aquella humanidad, en aquel cuerpo, toda la plenitud de la deidad. No dice que habita parte de la plenitud, sino que habita toda la plenitud. Todo lo que es el poder de Dios, la deidad de Dios, la gloria de Dios, en aquella naturaleza humana, ahí habitó corporalmente toda, no parte, toda la plenitud de la deidad de Dios. ¿Qué significa eso? Que en Cristo estamos completos. Eso dice el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Él es la cabeza, en Él estamos completos. ¿Qué significa eso? Que cuando llegas a conocer a Cristo como Él quiere que lo conozcas,
vas a tener tal confianza en Él, vas a tener tan grande confianza por su poder, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en favor de ti, que cuando venga el diablo a decirte, mira lo que tú eres o lo que tú eras, le vas a decir, eso era, pero ahora soy lavado y redimido por la sangre del Cordero de Dios. Ahora soy un redimido por la sangre del Cordero de Dios. Y yo estaba vacío sin Cristo, pero ahora estoy completo en Cristo. Te va a decir el enemigo, no tiene suficientes méritos para poder ser justificado, para poder ser buena persona, para poder ser agradable a Dios. Y tú le vas a poder decir, es que no es por lo que yo he hecho, es por lo que Cristo hizo en favor de mi vida. Es por lo que Él hizo, no por lo que yo hago. Lo que Cristo hizo lavó mis pecados, cambió mi vida, cambió mi alma. Lo que Cristo hace es lo que hace la diferencia. Entonces no solamente es lo que uno es, sino lo que Cristo es en uno. Lo que uno hace, sino lo que Cristo hizo por uno. Lo que uno hace, lo hace en gratitud y lo hace como frutos de un cambio de vida. Pero uno no es justificado por sus buenas obras, porque dice la palabra que por buenas obras dice que son como trapos de inmundicia. Nadie es justificado por las buenas obras, pero somos justificados por la sangre del Cordero de Dios, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso te limpia, eso te salva, eso te cambia, eso te justifica. Eso hace la diferencia en nuestras vidas. Amén. Entonces dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, lo que necesites de Cristo, en Él lo encuentras. Lo que necesites en la vida, en Cristo lo encuentras. Necesitas un amigo, ahí está el amigo. Necesitas un doctor, ahí está el doctor. Necesitas un consejero, ahí está el consejero. Necesitas a un Dios fuerte, ahí está el Dios fuerte. Necesitas un Padre eterno, ahí está el Padre eterno. Necesitas al admirable, ahí está el admirable. ¿Qué necesitas? A Emmanuel, Dios con nosotros, ahí está Dios contigo en la persona de Jesús. Ahí está lo que tú necesites, lo tienes en Cristo Jesús. En Él estamos nosotros completos, dice su palabra. Estamos completos. Entonces, cuando te acercas a Él y lo conoces a Él por el Espíritu, comienzas a descubrir la bendición enorme que tienes en Él, en su gracia, en su presencia, en su poder. Avancemos rápidamente. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Veamos qué dice la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Padre mío. Significa papá, papito. Significa una palabra de intimidad entre Dios y el hombre, entre Dios y la mujer. Y dice que es por el Espíritu que podemos identificarnos con Dios. Primeramente, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Segundamente, el Espíritu es el que nos impulsa a decir Abba Padre, el que nos da intimidad con Dios, el que nos da cercanía con Dios, el que nos da libertad con Dios. Y terceramente, es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Quién es quien le dice a uno que es hijo de Dios? ¿El pastor de una iglesia? Si el pastor le dice que es hijo de Dios, es hijo de Dios. Si el pastor le dice que no es hijo de Dios, ya no es hijo de Dios. ¿Qué es la religión? ¿La organización? ¿Quién es quien le dice allá en lo íntimo al hombre que es hijo de Dios? Es decir, ¿quién es quien le da confianza con su Padre Celestial para acercarse y decirle Padre mío, Abba Padre? No es el hombre, no es la religión, no es la iglesia, no es la denominación. Es el Espíritu Santo de Dios el que llega a lo íntimo de tu corazón, y en tu corazón es el que te guía como un hijo de Dios, y en tu corazón es el que desprende un clamor y dice Abba Padre, Padre mío. Quiere decir que cuando tú te acercas al Señor, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú caminas en la vida, primeramente cuando te acercas a Dios, tienes que acercarte con confianza, con convicción de que Él es tu Padre, para poder decirle Abba Padre. Solamente por el Espíritu lo puedes decir. Cualquiera dice, oh, Dios es mi Padre Dios.
Dicen desde la religión, amén, mi Padre Dios, sí, Dios, nuestro Padre Dios. El mundo entero dice eso, pero no conoce a Dios como su Padre. No tiene confianza con Dios, no tiene intimidad con Dios. Llega el problema y lo descontrola. Llega el diablo y lo amenaza y lo turba. Pero cuando tú tienes convicción y conoces a Dios, a Cristo, conoces por el Espíritu al Señor, ¿sabes qué es lo que sucede? Te da seguridad, porque donde quiera que andas te hace sentir que no estás solo, que tu vida no está a la aventura como la vida del mundo, que tu vida no está en las manos del diablo, que no es el diablo el que determina lo que va a pasar con tu vida, que no es la enfermedad la que está en control, que no es el problema el que gobierna tu vida, sino que vas a comenzar a tener una tal seguridad que vas a decir, Abba Padre, Dios es mi Padre, y Dios dice en su palabra que ni un cabello de mi cabeza cae sin que Él se dé cuenta, sin que Él tenga control de ello. Imagínese usted cuando se peina, se le cae un cabellito, dice el Señor, ni siquiera eso se me pasa por alto. Si se te cae un cabellito, es porque yo lo permití, es porque yo me di cuenta de ello y estoy al pendiente hasta de un cabello que se te cae de tu cabeza. Los tengo contados cada uno de ellos, las cosas más pequeñas, más insignificantes, yo tengo control de ellas, dice el Señor. Y yo estoy en control, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Que eso me va a hacer caminar seguro en la vida. Me va a hacer caminar seguro en la vida. ¿Por qué? Porque voy caminando y hay un problema acá y el diablo me dice, aquí te voy a hundir. Y dice, si no supiera quién está en control, te creería, diablo mentiroso, porque mis ojos miran la cosa negativa, pero yo sé que tengo a mi Padre, Abba Padre. Tengo confianza con Él, tengo seguridad en Él, tengo libertad en Él. Sé que Él está en control antes que el problema, antes que la dificultad, antes que el enemigo. Cristo está en control. Entonces, ¿por qué es importante conocer al Señor en espíritu? Porque eso es lo que te da la paz, la libertad, la fortaleza, el ánimo. La esencia del cristianismo está en la vida del espíritu, no en la letra, no en la carne, no en la religión. Y por eso cuando más conoces al Señor en espíritu, primeramente comienzas a tener un respaldo hermoso de Dios, a sentir confianza, fe y seguridad. Te atreves a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque sientes el respaldo de Dios de los cielos sobre tu vida. Sientes al Padre amoroso velando por tu vida. Así como cuando el niño está pequeñito y cuando su padre va ahí detrás de él respaldándolo y diciéndole, hijo, venga, yo voy con usted. Pero aquel niño me quiere pegar, no se preocupe, yo estoy con usted, yo lo protejo. El niño camina bien seguro y mira al otro niño y hasta, ¿verdad? Ahí camina como si nada delante de él. ¿Por qué? Porque dice, acaba papá va a dar la cara por mí, no estoy solo, Él me va a ayudar, Él me va a sacar adelante. Él entiende que no va solo en el camino. Debemos de entender que no vamos solos en el peregrinaje de la vida, no vamos solos. Muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él no ha prometido que no pasarás problemas, Él ha dicho pasarás por problemas, pero te prometo que no pasarás solo. Te prometo que yo estaré contigo, que yo estaré a tu lado, que yo te sacaré adelante, que yo iré mano a mano contigo, hombro a hombro contigo, y cuando ya no puedas más te llevaré en mis brazos y te llevaré hasta el lugar donde tengo que llevarte. Ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados, una cosa es tener el Espíritu de Dios y otra cosa es ser guiados. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. La carne nos guía hacia allá y el Espíritu hacia acá. No solamente es decir, yo ya creí en Cristo, yo ya estoy en una iglesia. Ser guiados por el Espíritu. ¿A dónde te va a guiar el Espíritu? ¿A pelear, a gritar, a discutir, a ofender, a dañar, a herir? ¿A qué te va a guiar el Espíritu? Piensa bien, cada momento que caminas, cada decisión que tomas, ¿te está guiando el Espíritu o te está guiando tu carne? ¿Estás identificándote con Jesús en espíritu para que te guíe? ¿O solamente lo conoces como una religión y te guía tu carne?
Cuando te guía la carne, podrás conocer la palabra, podrás conocer muchas cosas, pero no hay guianza. El camino que tomas, el camino que llevas, las decisiones que haces no son buenas, no son agradables a Dios, ¿verdad? Porque podrás decir, tengo el Espíritu, pero una vez más digo, una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es ser guiado por el Espíritu. Vamos a la palabra rápidamente. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Entonces dice, conoce el Señor a los que son suyos. Aquí hay algo bien importante que quiero que entendamos. Una cosa es nosotros decir que conocemos a Dios. Una cosa es decir que hemos leído la Biblia y que vamos a una iglesia. Conocemos a Dios o de Dios. Pero aquí lo que dice es el fundamento de Dios está bien firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué significa esto? Que no basta con que yo conozca al Señor, sino que tengo que ser conocido por el Señor. ¿Sí me comprende, mi hermano? En otras palabras, muchas veces nosotros podemos decir, ¿cuántos de acá conocen al presidente de los Estados Unidos? Lo han mirado en un reportaje de televisión, lo han mirado saben cómo es él y han leído algo acerca de él. Amén. Sí, ¿verdad? La mayoría creo que conocen al presidente de los Estados Unidos. Pero ¿a cuántos de ustedes los conoce el presidente de Estados Unidos? ¿Alguno de ustedes? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, una cosa es que uno diga, yo conozco al presidente, conozco de él, he leído tanto de él, conozco dónde nació y conozco todo su historial, desde que nació hasta dónde está ejerciendo en estos momentos, y todo lo más íntimo del presidente. Conozco toda su vida, su familia y todo lo que está relacionado con él, lo conozco todo. Puedes conocer todo del presidente y tener tu cuarto lleno de fotos, de pósters, etcétera, del presidente. Pero la pregunta es, ¿y te conocerá él a ti? Y si no te conoce a ti, ¿te sirve de mucho conocerlo tú a él? ¿Te sirve de mucho haber oído de él? Si no te conoce él a ti, entonces lo hermoso es que él te conozca a ti, y que cuando tú tengas un problema, pues digas, ahí tengo con quién hablar y él me ayuda. Si es en un trabajo, si es en esto, si es en otro, pues ahí tengo el presidente, está a mi lado para ayudarme en lo que necesite, en lo económico o en cualquier cosa. Ese sería el beneficio que podría tener. Pues acá le digo, tenemos un privilegio, no de que el presidente de los Estados Unidos nos conozca, sino de que el Dios de los cielos nos conozca en lo más íntimo, en lo más cercano, que esté cercano a nosotros, que el Dios de los cielos se haya fijado en nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! No fue el presidente. Cualquiera de aquí se sentiría elogiado si el presidente lo invitara a cenar a su casa, si el presidente lo invitara a tener un tiempo especial con él a solas. Pero dice el Señor, yo no soy el presidente de Estados Unidos, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, y te invito a que tengas tiempo conmigo. Quiero conocerte, pero no te puedo conocer si no te acercas a mí, si no tienes intimidad conmigo, si no tienes cercanía a mí, no te puedo conocer. ¿Sí me comprende? Tú conocerás de él, pero él no te conoce a ti, porque él te llega a conocer, es decir, cuando hay intimidad, hablando espiritualmente. Por eso dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, él conoce a todo el mundo. Pero cuando se refiere aquí que dice conoce, es como que dice, él los tiene marcaditos y señalados. Hay una señal, la sangre del Cordero de Dios está marcada sobre ellos. Y dice el Señor, este es mío, este es mío, este es mío. Y por allá hay algunos otros que no han venido a Cristo, y el diablo en veces los zarandea, los sacude y los destruye. Pero este que es lavado con la sangre, cuando llega el diablo a querer tocarlo, dice, cuidadito con este, porque este es mío. Y yo conozco a los que son míos, conozco a mis ovejas y las llamo por nombre. Mis ovejas están en mis manos y nadie las arrebatará de mi mano. Están escondidas allí. Entonces no es suficiente con que yo diga yo conozco de Dios, sino tengo que conocer a Dios y Dios me tiene que conocer a mí. ¿Cómo? Por el Espíritu hay una identidad, por el Espíritu. Vayamos a la palabra, Hechos capítulo 19.
Hechos capítulo 19. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Ya le voy a terminar porque el tiempo se nos ha ido, aunque hay muchas escrituras muy hermosas que quisiera compartir con ustedes, pero será en otra oportunidad. Vea lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Oiga, qué tremendo. Dice que había 7 hijos de un tal Esceva, dice judío, jefe de los sacerdotes, y dice que estos buscaban echar fuera demonios, dice el versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Invocaron el nombre correcto o no? Sí, invocaron el nombre correcto. ¿Tenían el conocimiento del nombre adecuado? ¿Sí o no? Sí, pero ¿hubo un respaldo o no lo hubo? No. ¿Por qué razón? Porque no había intimidad con Dios. Conocían la frase, el nombre, el título, conocían las 5 letras Jesús, pero no conocían a Jesús. Muchos podemos conocer la Biblia, pero no conocer al Dios de la Biblia. ¿Sí me comprende? Y eso es algo muy diferente. Conocer de Jesús que conocer a Jesús. Conocer de la Biblia a conocer al Dios de la Biblia. Y cuando nosotros queremos conocer al Dios de la Biblia y queremos conocer a Jesús, solamente por el Espíritu lo podemos conocer y llamarle Señor y honrarlo como Señor y glorificarlo como Señor. Solamente por el Espíritu tenemos la habilidad y la capacidad. De otra manera, el esfuerzo personal, lo intelectual no nos ayuda de mucho cuando no hay la relación espiritual que respalde aquello. Todo lo que conocemos intelectualmente de la palabra, tiene que haber un respaldo espiritual que respalde aquello que conocemos. ¿Sí me comprende? Le termino con esta escritura, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Oiga bien lo que dice la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siga adelante, mi hermano. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. He ahí lo que el Señor nos enseña. No es un nombre literal solamente, de decir conozco este nombre, conozco este otro nombre. No, es cuestión de conocer al Señor en espíritu y honrarlo por el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Nadie puede honrar a Jesús como su Señor sino por el Espíritu. Porque si no es por el Espíritu, queremos honrar a Jesús como Señor y no lo honramos como Señor. Le decimos Señor, pero no hacemos lo que Él dice. Le decimos Señor, pero no hacemos su voluntad. Le decimos Señor, pero hacemos todo lo contrario. Y dice: en aquel día muchos me dirán Señor, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquí, hicimos allá. Pero Él responderá: no os conozco. ¿Por qué razón?
porque ciertamente estaban conociendo a Jesús, ciertamente estaban hablando de Jesús, invocando a Jesús, pero no estaban honrándolo por el Espíritu como Señor. Y Él reclama en los libros del Antiguo Testamento, en Isaías, en Malaquías, y dice: si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra como Señor? ¿Dónde está mi honra? Si me llaman Señor, Señor, pero dice, no me honran como Señor. Entonces, ¿cómo puedo hacerle yo para honrar a Jesús como Señor? Cuando Pablo dice en Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Otra manera de entenderlo es: nadie puede honrar a Jesús como su Señor sino por el Espíritu de Dios. ¿Sí me comprende? Podemos decir, sí, Jesús, sí, el Señor, sí, Señor, y podemos terminar en esta categoría. Pero si en verdad queremos ser aprobados por el Señor, agradar al Señor, honrar a Jesús, honrar al Señor como nuestro Señor, honrarlo como Señor que es, y no nada más llamarlo Señor, la única manera de poder honrar a Jesús como Señor es por el Espíritu Santo de Dios. Él es el que te da la gracia, la fuerza, el ánimo, todo lo que necesitas para agradar a Jesús, para honrarlo como tu Señor, llamarlo Señor, proclamarlo Señor y honrarlo como tu Señor. Dele un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. ¿Cuántos quieren honrar a Jesús como su Señor, mis hermanos? No conocer a Jesús como Señor, sino honrarlo como Señor, como dice acá la palabra. Si queremos ver eso,